Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a este episodio de Plantas Ancestrales y Algo Más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y estamos al servicio de la apertura y la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y continuando con estos personajes que revolucionaron nuestras ideas y la filosofía, vamos a hablar de Jacobo Grinberg. Vamos a hablar un poquito de sus libros, de su forma de pensar y de la manera misteriosa en la que desapareció. Híjoles, vamos a hablar de este personaje. Fíjate que el 12 de diciembre de 1946 nace una de las mentes más grandes de la época. Este científico hace un descubrimiento increíble donde él puede explicar estos milagros de Jesucristo, así tal como se los digo, donde él puede explicarlo o puede interpretar cómo es que hizo estos milagros Jesucristo, como la conversión del agua al vino, la materialización de miles y miles de peces para alimentar a una multitud. Y pan, ¿no? Pan y los peces. Y el pan, tienes toda la razón. Resucitar, sanar o curar con las manos. Lo mismo que hizo esta chamana que se llama, o le llamaban Pachita, que ella materializaba los órganos, hacía cirugías, operaciones con un cebollero o cuchillo de cocina. De monte, decían ellos. Ándale, y también lo mismo como lo hacía Jesús, curaba o sanaba con sus propias manos. Incluso la Biblia lo dice en Marcos 16, 18. Y con sus manos tocarán a los enfermos y ellos sanarán. Pero todo esto, esta investigación que él tenía termina en el 94 porque repentinamente, como dices tú, ¡pup! Se esfumó. Desaparece. Hizo acto de desaparición. No, Houdini no ni sabe. Copperfield ni nada de eso, ¿no? Él desaparece y muchos, la teoría, las investigaciones, las sospechas, muchos dicen que tuvo que ver mucho aquí la esposa del científico, que porque estaba concluida junto con la CIA, pero también mucha gente que así como Enoch y Elías desapareció, se lo llevaron los extraterrestres, y así muchas teorías existen, y como bien lo acaba de decir, pues esta persona es Jacobo Grinberg, y Grinberg no era un científico común y corriente como los que estamos conocemos y que nos han hablado, que le investigan y el porqué de esto y investigan. Él aparte de investigar todo esto, fíjate que él a los 12 años él se quiso investigar la mente humana, el comportamiento del cerebro, porque su madre muere por un trauma cerebral, y de ahí y dijo, no, pues vamos a ver cómo, y aparte de eso también quería saber dónde está, si hay vida más allá de todo esto. Entonces él pensó investigar, se pasó un año que lo mandaron a Israel, allí tuvo unos conocimiento cabalístico, se juntó con gente que decían ellos que veían personas, que escuchaban personas, que interactuaban personas. Entonces eso abrió más la curiosidad de él. Oye, ¿cómo está eso? Él llega a Nueva York, allá por los 70, llega a Nueva York a estudiar psicología, psicofisiología, que se llama así, y regresa a México y funda un instituto en la Universidad de Anáhuac, si no me equivoco, que se llama así. Y más adelante también, 10 años más adelante, él funda la Institución Mexicana del Estudio de la Conciencia. Todo esto también porque conoció a Pachita, y todo esto vamos a ir hablando más adelante de todo esto, un poquito la historia. Parte por parte. Fíjate que descubre también, y él hace su teoría así, ¿cómo se llama? Sinérgica, ¿no? Sintérgica. Y todo esto se va, y es muy interesante porque me gusta hablar de estos temas porque son temas que te despiertan y están conectados. No crean que los videos que hemos pasado no son por hablar, porque esto también arrastra cosas que él ha dicho y que hemos dado en los videos pasados. Claro, que reafirman muchas de las teorías o hipótesis que varios de los personajes de los que hemos hablado pues coinciden, ¿no? Y eso es lo que causa mucha incertidumbre de
de qué está pasando, ¿no? Porque muchas personas se atreven a decir lo mismo, ¿no? Viniendo de diferentes lugares, en diferentes épocas, o de diferentes, digamos que ramas, ¿no? Conocimientos, unos de filosofía. Grinberg era un gran científico e investigador, ¿no? Y como dices tú, grandes ramos, y uno claro. que no tuvo estudios, como Erich von Däniken, que sacó el libro de Recuerdos del Futuro. También. Exactamente. Empecemos con que Grinberg, afortunadamente, era un científico mexicano de los grandes y que han sido reconocidos mundialmente por sus libros, investigaciones y más que nada por su manera de pensar, ¿no? Esa curiosidad que lo caracterizaba, donde sí, originalmente sus estudios o se iba hacia la parte de investigación y ciencia, pero le daba curiosidad mucho esta parte de las cosas místicas, de los chamanes, de toda esta parte como espiritual, ¿no? Digamos. Entonces, él en un inicio nace aquí en México con descendencia judía, por lo tanto empieza a conocer otras maneras de pensar. Sus padres venían de descendencia judía, entonces no era como que todo fuera 100% mexicano, ¿no? Entonces tenía otras ideas de pensar, y sí, a los 12 años desafortunadamente fallece su mamá, y él se queda con ese sentir, ¿no? Con ese sentimiento, y nace la curiosidad por la parte del cerebro, ¿no? Estudiarlo en todos sus aspectos, uno en su forma anatómica, fisiológica, cómo funcionaba en su manera de pensar y todos sus alcances, ¿no? Era lo que él buscaba. Por lo tanto, originalmente él estudia su licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, en nuestra bendita UNAM. Y entonces, después de sus estudios de licenciatura, sí bien se va a Israel y se queda ahí un tiempo, ¿no? Un año, en el cual pues conoce otras maneras de pensar, tanto religiosas como políticas y más que nada espirituales, ¿no? Esta parte de la curiosidad de lo espiritual le llamaba muchísimo. Entonces, después de esos estudios, él regresa a Nueva York, o va a Nueva York, donde efectivamente sigue sus estudios de psicofisiología, y le llega por ahí la noticia, ¿no? De esta mujer mágica. Creo que sí. Nada más para terminar la idea, creo que en Israel es donde él conoce a una persona que le lee la Ouija. De hecho, que le dice, mañana vas a tener este evento y creo que se te va a perder tal cuestión. Sí. Y al otro día le sucede ese evento y pierde lo que le dice y le entra una curiosidad brutal por ese mundo mágico, misterioso, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente, independientemente de lo que hablabas, que a los 12 años pierde a la mamá y le deja una huella muy, 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 muy profunda, porque él era el más apegado a la mamá y dice, bueno, ya se fue, pero ¿a dónde fue? Quiero saber si hay algo más. Si nada más se fue su cuerpo y su sentimiento está todavía conmigo, si está viva. Entonces de ahí le empieza a entrar y lo refuerza con esta vez que va a Israel, le leen la Ouija y entonces es cuando llega ahí a Nueva York. Pues, sí, va a Nueva York y ahí hace sus estudios de psicofisiología y le llegan los rumores de esta mujer mágica llamada Pachita, mexicana afortunadamente también, que hacía, digamos, que curaciones milagrosas, ¿no? Eso era como la conocían. Entonces él se queda así como, no sé, esto parece sospechoso, ¿no? Entonces él se prepara y dice, voy a ir a conocer a esta señora, a ver qué está pasando, a ver si es verdad o no es verdad, y pues vaya sorpresa, ¿no? A ver, ahí qué pasa con Pachita. Pero sí se prepara, pero su conocimiento, mira. Se lleva su lunch, ¿no? Ya voy a para llegar, porque yo nada más voy y vengo. Dicen por ahí que los tiempos de Dios son perfectos. Sin embargo, él tenía planeado ir y hacerlo en forma, pero la conoce accidentalmente en otro lado,
porque recordemos que la esposa de López Portillo era muy pegada a este tipo de prácticas. Recordemos también que tuvo que ver mucho con María Sabina, que de Con hecho Lucio también. que le regala, supuestamente le regaló una casa nueva, pero en realidad es como un vagón de tren, en realidad donde ella vivió, que se lo regaló Margarita. Y Esa un fue día, la mansión que le prometió. ajá, sí, bueno. A lo mejor a los ojos de María Sabina sí era una mansión, ¿no? Pero bueno, entonces él por azares del destino llega a la presidencia, y cuando él llega a la presidencia, él está esperando pasar con Margarita, pero él llega en un ¿cómo te diré? En un plan netamente científico. Él le va a proponer unos proyectos científicos para que ella lo siga avalando y bla, bla, bla. Entonces, él cuenta que hay unos jardines, había muchos pajaritos y bla, 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 y de repente los jardines, los pajaritos se ponen a cantar así, pero al unísono, y va llegando ella, la dichosa Pachita, y la ve y se queda así, ¿quién es esta mujer? ¿O por qué los pajaritos se ponen así de locos, no? Y ahí es donde ella la conoce, donde él la conoce y tiene sus primeras interacciones, y ella le cuenta a qué se dedica y qué es lo que hace. Es su primer acercamiento con ella, y ya posteriormente vendría en el de la Ciudad de México, ¿no? Sí, fíjate que algo que cuando Greenberg decide su mochila al hombro y vamos pues él iba netamente a desmascarar, ¿no? Esto es mentira, ¿no? Charlatanería. Charlatanería. O sea, iba con el ojo netamente científico. Esto no puede ser, quién sabe qué. Y algo muy curioso, porque dice que se sorprende cuando Pachita le dice, pasa, Jacob, te estaba esperando. Pero esto embona porque dices tú que ya la había conocido en otro tiempo, como se le pueda llamar. Y pues él se sorprende, ¿no? Y a partir de ahí él... Bueno, pero se sorprende porque ella no sabía que iba, se sorprende porque él nunca le avisó, porque no le dijo que estaba ahí ni nada, sino él llega, digamos, de sorpresa, precisamente con el ojo científico, para desenmascarar, para no avisar, para que no preparara todo su show, sino llegar y agarrarla con las manos en la masa, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Para empezar, cuando él llega, como dices tú, científicamente, yo voy a desmascarar y a explicar cómo está todo esto. Esto es mío, quiero pensar que él ha de haber dicho, caray, me está llamando a mí, ¿cómo explico científicamente que sabe que yo llegué? Que vi yo, ¿no? O sea, si ya sabiendo mi nombre, pues yo creo que su mente ha de decir, híjoles, entonces todo lo demás va a ser verdad, porque si ya sabe quién soy yo, entonces o todo que lo ya demás, llegué sin yo decirle previamente, cuando no existía nada de celular, ni de forma WhatsApp, alguna, vamos. nada. Y él llegaba nada más a hacer sus estudios y refutar lo que tiene Pachita, y cambió su forma de pensar, porque incluso se cuenta que él ayudó, fue el enfermero de Pachita. 2 años se quedó. Sí, 2 años. Sí, efectivamente, aparte de ser, digamos que ir con esa visión de investigación y ciencia, también fue asistente, ¿no? Fue testigo vivido de todo lo que sucedió, no solo de estar observando, sino también ser parte, ¿no? En cierto sentido de asistir a Pachita en estas cirugías o en estos ritos que ella, pues afortunadamente, curaba a la gente, ¿no? Pero de una manera que hasta ese momento no se podía explicar. No tenía ningún fundamento. Él lo que quería era una explicación científica, ajustar, digamos que esa fue una de sus cosas principales de Greenberg, ¿no? Tratar de ajustar el método científico a darle explicación a todas estas situaciones que todavía no la tenían, ¿no? O hasta la fecha no la tienen, como cómo le hacía Pachita para curar, ¿no? Sin necesidad de un equipo quirúrgico, ni un lugar 100% sin ningún tipo de alergénico, de asepsia, ni nada, y con el instrumental que tenía a la mano.
Entonces, básico y rústico, ¿no? Exacto, y sin ningún conocimiento, ¿no? Porque ella jamás, se acercó a esta parte de ser médico, de las ciencias de la salud, ni nada por el estilo. Entonces, él quería como ajustar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, afortunadamente, la parte de testigo, pues, lo vive, ¿no? Lo vive en todo su esplendor. De hecho, en el libro que él escribe de los chamanes de México con Pachita, que después lo vamos a abordar exclusivamente el de Pachita, él dice que pues la primera vez que le toca ser testigo, que le toca ser ayudante, cuando él tampoco tiene conocimiento previo de medicina, de asepsia, de nada tampoco tiene, le dice, ven, ahora sí que casi ya terminé de operar, te corresponde suturar. Limpiaron, ¿no? Ándale, sí. ¿Cómo? Sí, suturar. Pero, ¿cómo? O sea, usted sabe cómo. Ponga las manos encima y energéticamente lo vas a hacer. Pero estamos hablando que es un científico. ¿Cómo me hablas a mí de poner las manos encima y con la energía? O sea, totalmente un choque en cuestión de creencias, en cuestión de cultura y en cuestión de método. Método, más que de nada. Método. Porque yo considero que él tenía como esa apertura, ¿no? Esa apertura de esa curiosidad. Igual y puede ser. Vamos a ver qué hay ahí. Vamos a tratar de darle explicación o sentido a esta situación. Pero, pues sí, obviamente su formación era así, ¿no? Un científico. Sí. Aplicar el método científico en cada cuestión de su vida, ¿no? Entonces, como que esta parte la quería mezclar un poco. Esta curiosidad por el misticismo, la magia y esos acontecimientos con la formación científica. Sí, porque, bueno, aparte de todo eso, ¿qué pasaba en la cabeza de Greenberg? Porque cuando le decían, oye, te toca suturar, haz la limpieza, su cabeza, ¿qué decía? ¿Cómo crees? Yo soy científico. No, y aparte no sé nada de medicina, o sea. Yo creo que, bueno, yo en lugar de él diría, no puede ser, si me mancho de sangre y se muere la persona, ya soy cómplice, ya me voy pa'l tambo. Sí. Pero él no, él venció todas esas barreras y pues me aviento, creyó. Y una de las cosas más importantes es que él creyó. Y de a partir de ahí su manera de pensar fue diferente. Porque muchos científicos lo que buscan es refutar todo esto y sacar la verdad de esto no puede ser cierto, no puedes ver fantasmas, no puedes escuchar, para mí estás loco o simplemente no. Él fue más allá, él aparte de investigar a esos chamanes, él fue con ellos, él se involucró con todos ellos. Vaya, sí, ya algo muy que un científico no lo conoce. Hay un video que circula mucho en YouTube donde está varios científicos sentados en una mesa y los entrevista, y cuando él dice, es que yo medito, pues todos se voltean a verlo, pues ¿cómo que meditas? ¿Un científico meditando? Exacto. Si somos científicos, no meditamos, leemos libros y buscamos la respuesta. O sea, sí, está. Sí. Es increíble lo que Greenberg comienza a hacer sus estudios, involucrarse tanto a todo esto, donde podemos ver donde él puede ver una igualdad o algo que Jesucristo hizo y que ahorita Pachita lo hizo, y ahorita muchos chamanes de hoy en época lo siguen haciendo, nada más que se mantienen ocultos por lo mismo que está pasando. Y una de las cosas que también hace todo esto de la desaparición, que si llegamos más allá de su desaparición, ¿por qué para comenzar, por qué lo sacan? ¿Por qué se lo llevaron? Porque lo que buscaba era, en sus investigaciones que él tenía, él investigaba que todos teníamos una conexión, que éramos todos solos uno. Él ahí hizo investigaciones donde mete una pareja, donde pues tenemos una comunión de pareja o sentimental o de cariños o que nos queremos, vaya, y investiga, y que él ahí mismo comprueba que sí, todos somos uno, pensamos igual y todos somos, pero ¿quién es el que manipula esta realidad en la que estamos ahorita? ¿Quién la está manipulando? ¿Por qué nosotros seguimos la realidad que nosotros vemos, la mesa, vemos el contorno de la luz, todo esto? ¿Quién la manipula para nosotros tener esta misma explicación? Bueno, lo que pasa es que ahí estás hablando de dos cosas. Dos cosas. Una, la del experimento primero. Ajá.
El experimento consistía más bien en que él se basaba en otro autor. El otro autor decía que mientras dos átomos y moléculas se hubieran mezclado y hubieran estado en contacto, cuando tú las separas, si la pones en el confín del mundo y la otra de este lado, a esta le pones un estímulo, la otra ya tiene inevitablemente parte de esta en esa mezcla de energía, y entonces también la va a resentir, y eso lo hizo con personas. Esa es... También creo que hizo un experimento con ratones, ¿no? Sí. Bueno, eso lo hacía cuando era muy chiquito. Pero le funcionó. Pero Sí. bueno, originalmente, o sea, después de que va con Pachita y demás, sí instaura o hace aquí su Instituto de Investigación de la Conciencia, donde efectivamente hacía este tipo de experimentos, ¿no? Uno, donde bien efectivamente tú dices que todos los que hemos estado en contacto, en comunión de algún, no importaba de qué manera, pero que hemos estado juntos, en cierto modo nos mezclamos, ¿no? Y nos volvemos uno en algún momento. Por lo tanto, si nos separamos, no importa la distancia, no importa el lugar, no importa nada, si esta persona recibe un estímulo, efectivamente Impacta al otro. en la otra persona de manera inconsciente, no es que pase así, que ellos lo puedan Premeditado controlar o algo así, y eso pasa efectivamente con una pareja, como tú dices, los separan, están en un lugar distinto y les ponen electrodos, ¿no? Les ponen electrodos y a uno, sin saber cuál era el hombre o la mujer, le empiezan a dar un estímulo con luces, ¿no? Entonces, pues esa persona a la que le dan el estímulo ni siquiera se lo esperaba, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una reacción a nivel neuronal, neurológico, ¿no? Y se ve ahí el estímulo de que él recibió algo, ¿no? Entonces, cuando van a ver el neuroencefalograma de la otra persona que no recibió ningún estímulo, en el mismo momento, digamos que al mismo tiempo, digamos con horario, se dan cuenta que esta persona igual recibe un estímulo sin tener la luz. digamos que tiene el impacto grabado sin haber él recibido el estímulo. Exactamente, entonces ahí empieza él a reafirmar que nosotros estamos conectados todos de alguna manera. La teoría sintérgica que él postula dos grandes, digamos, sus dos grandes postulaciones es esa, la teoría sintérgica y la visión remota y la latiz. Entonces, lo que estás diciendo dice que así como tú y yo, si hacen ese experimento, que él ya lo demostró, que al final del día era lo que iba a demostrar de la India a México, que era el viaje donde él perdió, bueno, donde ya no se supo dónde quedó. Ya no hizo ya no lo hizo. Entonces, que a lo largo de la vida, como yo me voy mezclando contigo, hay cierto lazo, contigo hay cierto lazo, con ella hay cierto lazo, con todos hay cierto lazo. Al final del día, todos recibimos, yo mi estímulo impacta en ti, entonces de ahí él deduce que todos somos uno y que a todos nos impacta. Pero de ahí yo también me remonto a Castaneda, que él dice que cuando hay cierto lazo afectivo entre personas, tu cuerpo es como un huevo, literalmente un huevo lleno de capitas de cebolla, pero que tiene puros filamentos y se van mezclando. Entonces, que cuando tú te vas, te llevas ciertos filamentos míos y yo me traigo tuyos y yo me traigo de ella y de ellos y de todos y ellos se llevan de los míos. Y al final del día estamos todos mezclados también, o sea, es algo muy similar a lo que postulaba Carlos Castaneda, bueno, le decía don Juan a Carlos Castaneda, que era que todos estábamos así, ¿no? Y que si querías tú estar completo, había que ir a recogerlos uno por uno, bueno, a ciertos rituales. Entonces llega a la misma conclusión él, pero él científicamente ya comprobado, ¿no? Exacto, ese era pues la mayoría de sus experimentos, ¿no? Y empieza a hacer también los experimentos con los niños, ¿no? Sí. De estos niños que la idea era taparle los ojos y en visión remota. Visión remota. Extraocular. Exacto. Visión remota y visión extraocular. Que era el de que les tapabas los ojos y entonces
con las puras manos ellos pudieran saber o ver qué eran lo que estaban tocando, ¿no? Y entonces también fueron muy productivos porque dieron como esta aliciente de que no todo tiene que ser visual, ¿no? Que el mundo también se puede conocer a través de los otros sentidos. Entonces, pues muy interesante porque primero instaura este centro de investigación dentro de la Universidad de Anáhuac, pero después de unos años instaura el siguiente instituto dentro de la UNAM. Y entonces él se empieza a hacer ya muy famoso, reconocido en el ámbito científico, donde pues varios científicos empiezan a poner sus ojos en él, por una parte, por las ideas tan revolucionarias que él empieza a probar, ¿no? Y a hacer sus experimentos y demás. Y otros científicos, pues como siempre pasa con estas ideas revolucionarias, que lo tildaban de charlatán, ¿no? De que no tenía ninguna base científica, que todo era turbio y truculento, pero pues digamos que a la larga, ahora sí se conocen muchas bases de lo que Greenberg en su momento realizó, pues son como el inicio para continuar con esas investigaciones. Yo creo que lo que pasa es que en cuestión de lo de Pachita, creo que no hemos aterrizado bien la idea de que él demuestra su hipótesis de la latiz que sale de Pachita es que Pachita materializa literalmente cosas y eso científicamente es improbable. Él como científico, hasta la fecha, ¿no? por eso, hasta la fecha es improbable, y él como científico, o sea, con esa mirada acá de lupa que llevaba, es improbable. Cuando a él le sucede y él lo ve, entonces dice, es que sí es, y todos decían, mira, tú para ser científico eres muy chamanístico, discúlpame. Claro. Y a los chamanes le decían, o sea, tú para ser chamán eres muy científico, tú no cabes aquí. Pero tampoco en la comunidad científica, porque pues como que ella eres muy chamán, ¿no? Pero realmente su postulado decía, hay algo más allá de esta conciencia, de este plano, de esta dimensión, a donde accede ella, Pachita, porque yo he visto a mí, o sea, yo con estos ojos científicos he estado y la he visto cómo accede a esa dimensión, a esa conciencia, a ese otro lado, donde está todo lo imaginable y lo inimaginable, donde existe todo, donde no puedes manipular nada, ella accede y lo trae. De ahí él deduce que aquí no existe nada. No existe esto y no existe esto. Entonces ahí entra una contradicción de decir, a ver, espérame, yo sí lo estoy, disculpaste, yo sí lo estoy tocando y sí existe para mí y esto sí existe para mí. Entonces, cuando yo estudié psicología, es cierto, nos decían, si un niño ahorita está en Timbuktu, en un bosque, y ha estado ahí 8 años, ¿él es un ser social o no? ¿Él es un ser humano y se llama Juan o no? Entonces, ¿existe como persona o no? ¿Por qué? Porque mientras no tengas tu acceso a él y no le des el reconocimiento, no existe para ti. Eso es cierto. Entonces, mientras yo no tenga acceso a otra dimensión y no esté ahí, no existe para mí, pero no quiere decir que no exista para otros que sí tienen el acceso. Entonces, Pachita tenía el acceso allá. Y decía él, si yo no tengo el acceso, no quiere decir que no exista, porque yo he visto que ella sí tiene el acceso a la latiz y ella sí va y agarra los riñones y agarra el corazón y agarra lo que tenga que agarrar para hacer esta operación. Entonces, para mí sí existe la latiz, aunque yo ahorita no tenga ese acceso. Claro. Entonces, de Pachita saca su gran postulado, que es el acceso a la latiz, porque sí, o sea, fue algo impresionante. Dice que una vez él estaba con Pachita y le dice, ven, te voy a hacer un regalo. Pero Pachita cuando él le preguntaba a Pachita, ¿cómo le haces?
O sea, ya mira, ya como amigos, ya, Ya, en buena en onda. serio. Ya, ahora sí, ya. Ya te ayudé. No, te ya en limpié, serio, ¿no? ya en serio, ya como le haces y le decía, es que yo no soy. Si tú a mí me preguntas, yo nada más soy el medio. Yo no soy. Dentro de mí está el hermanito Cuauhtémoc. Que hasta la fecha sigue habiendo personas vivas que pueden atestiguar. A mí me curó Pachita y me hizo esto. Entre ellos Alejandro sí. Jodorowsky, que es un gran escritor y que es el autor de la psicomagia, que también deriva de Carlos Castaneda y de Pachita. Entonces, le dice que, ven, mira, posesionada ella en el hermanito Cuauhtémoc, porque le cambiaba la voz, le dice, te voy a hacer un regalo. Y que empieza, agarra una hoja, así literal, una hoja y un lápiz, y empieza a dibujar unas cosas ahí. Dibuja un cubo, materializa el cubo en sus ojos, enfrente de él, y le pone símbolos a cada cara. Y dice, ten, esto es para ti, que te acompañe. Entonces dice, estando yo ahí, yo no puedo decir que no existe. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Solamente con mi dicho, estando yo ahí. No hay un método científico en el cual yo lo pueda comprobar, no. Pero de que existe, existe. Si no tienes acceso tú y tú y tú, No significa que no exista. significa Significa que que no no. exista. Entonces, es uno de sus grandes postulados, ¿cómo te diré? Es uno de sus grandes legados el que él dejó de decir, existe algo más allá. Y en otros libros él habla de que, pues él de hecho viene de otra galaxia, él habla de que viene de Andrómeda, y dice que habla de un personaje que cuando él dice, ya terminé, se va, pero se va con todo y su físico, con todo y sus tenis. Y también de esto te habla Don Juan. Don Juan te dice que cuando el hombre de conocimiento llega hasta donde tenga que llegar, va a tener la capacidad de irse físicamente hasta con lo que trae puesto, ¿no? Hasta con los tenis. Fíjate que sí, vamos a Wow. hablar un poquito de la latiz, ¿no? De la latiz como él explicaba. Y dice que en realidad, digamos que, ahora sí, que la realidad está hecha, moldeada a según la visión del que lo esté viendo, ¿no? Exactamente. Que en realidad todo es como un holograma, ¿no? Como un holograma que nosotros como personas es la que les damos esa forma, ¿no? Por lo tanto, existe este holograma, existe algo más arriba de esta realidad, ¿no? Y entonces solo las personas que tienen esa habilidad de la apertura de la conciencia tienen acceso a esta latiz, ¿no? A esta gran biblioteca de la que ya hemos hablado en varios programas, que podríamos asemejar como los registros akáshicos, como la gran biblioteca. Él le llama la latiz, donde están todos estos conocimientos, todos estos registros a los que en ese momento Pachita podía acceder. Pero él dice que existe y que todos podríamos o tendríamos la capacidad de poder acceder a ellos. Siempre y cuando, pues, obviamente, como cualquier habilidad, ¿no? Hay que practicarla, ser constante y demás. Por lo tanto, si la realidad nosotros la estamos moldeando de acuerdo a quien la está observando, podríamos tener la capacidad de poderla modificar, ¿no? Y era lo que Pachita podía hacer. Ella podía modificar la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido de poder materializar cualquier cosa que ella necesitara en ese momento, ¿no? Hay testigos que dicen que hasta órganos completos podía materializar. Tú en este momento dijiste lo del cubo que le da ese regalo a Grinberg, ¿no? También tenía la capacidad de poder abrir cuerpos, a veces sin necesidad de ningún instrumento, de ningún cuchillo, de ninguna nada. O sea, con sus propias manos y dedos podía hacer una apertura del cuerpo humano y hacer una cirugía tal cual así, ¿no? Entonces, ella podía moldear esa realidad, y es también el sustento que Grinberg le da a la explicación de los milagros de Jesús. Él también tenía esta
capacidad de poder moldear la realidad. Por lo tanto, pues tenía la capacidad de poder sacar más peces y más peces y más peces. Y más pan. Pan y más Y pan, y más pan. ¿No? Y Sí, entonces... sí. O el agua, convertirla en vino. Cuando la Ajá, y convirtió en con vino. esta capacidad, por lo tanto, también te podía hacer esos milagros de curar a la gente, Y de revivirla. resucitar. Sí, ¿no? Sí, resucitó muertos. Porque él podía manipular esta realidad. Entonces, más o menos, digamos que a estas alturas, mucha gente asemeja la teoría de Greenberg de la latiz y de la realidad con la película de Matrix, más o menos, donde dice la película de Matrix que en realidad los humanos no vemos las cosas como son, que estamos dentro de un programa, ¿no? En Una realidad, simulación. de una simulación programada. Por lo tanto, solo ciertas personas que tienen la capacidad de abrir sus ojos bien pueden ver las cosas como son, que obviamente todos los demás viven en una simulación y él tiene la capacidad de ver las cosas como son, y cuando entra a esta simulación tiene la capacidad de poder modificar la realidad. Por lo tanto, tiene la capacidad de ser súper fuerte, de brincar muy alto, de esquivar balas, de hacer mil cosas. Es muy semejante a la latiz que nos dice Greenberg, en el sentido de que podemos acceder a esta latiz y modificar la realidad de acuerdo a nuestra conveniencia. Así es, mira, partiendo de eso, ahí tú das la respuesta. ¿Por qué entonces, si él dice, la luz como tal no existe, la refracción? Ni el sonido. Hablando físicamente, no existe ni el sonido. El sonido y la luz existe porque yo la estoy escuchando y yo la estoy validando. Exacto. Mientras yo no valide, no existe. Entonces, era lo que yo te decía, ese niño en Timbuktu, ¿existe o no existe? Para mí no existe. Pero ¿existe o no existe? Para mí no. Tal vez para, no sé, para que lo han los visto, ¿no? bichitos de ahí, sí. Mientras nadie lo vea, no existe. Pero en realidad sí existe. Entonces, como una contradicción, ¿sí me explico? Y lo que lo valida, entonces soy yo. Si mientras yo digo, aquí está esta mesa, ya la valide, existe. Mientras nadie valide el valor de la mesa ni que está, no existe. Es que eso es lo que quería Greenberg investigar. Así Y quería investigar cómo es que hay esta conectividad entre los que estamos, por ejemplo, en este cuarto, que nosotros tres podamos ver esta mesa. Él quería saber cómo nos conectamos, nuestras mentes, nuestro cerebro, nuestra conciencia se conecta para que los tres juntos materialicemos que está Que estamos validando la mesa. Aquí. Le digo, ¿han escuchado, realmente han escuchado ustedes la palabra con sus amigos, que llega su amigo, oye, ¿de qué están hablando? Y digo, ¿por qué te desconectas? Porque está desconectado de la realidad. Oye, se te olvidaron las cosas, tú estás conectado. Como dices tú, la gente que está afuera y no ve la mesa, pues no está conectado ahorita con nosotros, por eso él no ve que está esta mesa. Así es. Más o menos es lo que decía Greenberg, de que él quería primero ver cómo nuestros cerebros están conectados y materializar lo que estamos viendo los tres. Nosotros en esta ocasión, los tres juntos, que vemos lo que hay aquí, cómo lo compartimos, vaya, cómo es de que los tres lo compartimos. Sí, y sí, muchas sí. de estas cosas, él dice también una vez dijo él, ¿quién manipula toda esta realidad que nosotros estamos viviendo aquí? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, hay un ejemplo muy fácil, ¿no? Tan solo la religión. Toda esa gente que está manipulada en esa religión, para ellos existe solamente el Dios que la religión les dice, porque se dejan manipular. Greenberg lo que buscaba era, no, hay otras cosas donde tú puedes, como dices tú, materializar las cosas como tú quieras, no que te la materialicen a ti a la forma que ellos quieran. Si tú no cumples aquí, eres pecador y te vas a morir. Eso es lo que estás materializando ahí, tan solo en una reunión de pocas personas. Sí. Y entonces él buscaba eso. ¿Cómo nos conectamos? ¿Qué pasa? Greenberg se preguntaba, ¿qué pasa si todo el mundo se conectara al mismo tiempo? Este mundo sería diferente. Respetar a todas las personas, querer a todas las personas y tener empatía sobre todas las personas, pensar que si yo hago esto a él le va a afectar, o si él hace eso me va a afectar a mí. Pero como no pensamos igual, pues no puede suceder las cosas como tal. Y esto es lo que les decía, hay conexión en todos los videos que hemos dado, porque así también pensaba Madame Blavatsky. Él quería hacer una unificación de todos, y no, es que todos debemos estar juntos, una hermandad juntos.
¿Por qué hacerlo así? Greenberg también veía a Jesucristo como maestro, de esa manera de materializar las cosas. JJ Benítez también. Hemos hablado de otros personajes que también se veía. Spinoza decía también lo mismo, es que él es un maestro, no es realmente como nos han pintado la realidad, que es un superdios. Nosotros tendríamos que transformar esa realidad, y esa era la investigación de Greenberg, cómo cambiar la realidad. Él, al encontrar esta llave para entrar ahí, fue cuando dices tú, ¡pum!, desapareció. Rayos. Ahora, esto es mío, ¿cómo sabemos? Muchos dicen que los extraterrestres, que la CIA o que la esposa. También dicen que en un libro él habla que para estar siguiendo con las investigaciones hay que estar solito, sin ningún estorbo. A lo mejor muchos dicen, es que a lo mejor está por ahí escondido, ¿no? Han de andar. Yo pienso que a lo mejor él ya encontró la conexión a la entrada a como dices tú, transformó la realidad en otro lado, donde él la transformó y ya no lo vemos. Puede ser también algo así. Claro que sí, él durante sus investigaciones, pues como les digo, empieza a tener ya renombre, ¿no? Fama. Entonces cuando de repente de la nada desaparece, muchos de sus compañeros empiezan a cuestionarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Van y le preguntan, pues obviamente a su esposa, que era la que vivía con él, y ella dice que se va, ¿no? Que se fue a un viaje, que no lo busquen, que él está muy bien. Al pasar del tiempo, ya semanas, meses, se dan cuenta pues que no ha regresado, pues, y que ¿cómo? nadie tiene contacto con él. De hecho, él tiene una hija que es con la que es más allegada. Por lo tanto, pues su hija es la primera que se preocupa, ¿no? ¿Dónde está mi papá? No se ha comunicado conmigo y jamás en la vida había hecho algo así. Por lo tanto, pues ya surge esta preocupación y lo empiezan a investigar su desaparición. Al final, digamos que ahorita hay muchas teorías de dónde está y por qué desapareció, pero en realidad no se tiene certeza de ninguna, ¿no? Una de ellas es que se lo llevó la CIA, porque ya tenía algunos trabajos, digamos, con estas corporaciones, porque tenía contacto con la CIA, con el FBI, aquí en México también, lo veían políticos, la milicia, todo el mundo, ¿no? Por sus teorías, ¿no? Porque podía ser aplicable en muchos sentidos, con muchas utilidades. Pues es que imagínate si alguien, si él diera realmente cómo manipular la realidad y lo agarran, digamos, vamos a decirle los malos, ¿a dónde iría para este mundo? Porque una de las cosas que Greenberg también estaba descubriendo es cómo canalizar esta energía y hacerlo como un modo de combustible y usarlo como mover un coche, mover las cosas pesadas. La energía, sí. Y también se dice que como él ya estaba a nadita de hacerlo, de llegar, se lo llevan. Pues sí, se supone que él llega al aeropuerto, y de hecho otro científico iban a hacer un experimento. Él se iba para la India, un científico indio, de la India, nativo de la India, que estaba con él en coordinación, ya llegó a México. Iban a ponerle los electrodos a diferentes personas y se iba a hacer la comunicación para ver qué tan lejos llegaba esa comunicación, pero bueno, a final del día ya no llegó y ya no se pudo hacer, ¿no? Cuando la primera que se da cuenta, sí, evidentemente es la hija, porque siempre, o sea, pasase lo que pasase, diario se comunicaba con la hija. O sea, podría dejar de ir a dar clases un mes a la UNAM o con sus amigos, o faltar a reuniones, lo que tú quieras, pero diario se comunicaba con la hija. Y con la hija, y es la primera que se da cuenta. Se le cuestiona mucho qué fue lo que pasó. En la CIA, cuando se desclasifica la CIA muchos documentos, encuentran muchos ensayos y muchos tratados de Greenberg de las visiones extraoculares y de la comunicación remota y de todo lo demás. Hay una persona que trabajaba en una de las bases secretas de la CIA, donde él dice que vio a Greenberg varias veces ahí también. Entonces se cree que fue Greenberg, la CIA, que fueron ellos. Él habla mucho de que cuando se acabara su trabajo aquí, como él venía de Andrómeda, él se iba a ir con todo y cuerpecito y los zapatitos. ¿Y sí se fue? Se cree que terminó y se fue, que vino su padre, que él manifestaba que era su onceava vida,
y que cuando llegara a su última vida su padre de Andrómeda iba a venir por él y se cree que también, o sea, son varias. Son muchas teorías, ¿no? También una que se lo llevaron los extraterrestres, otra que obviamente la CIA pues no le convenía todos los conocimientos que él estaba pues divulgando, digámoslo así, porque si en algún momento él divulgaba cómo acceder a la latiz y todos estos conocimientos que estamos diciendo, pues habrá personas a las que no les convenga, ¿no? Y hablando de la CIA, pues Estados Unidos, ¿no? En ese momento estaban en mero auge de la Guerra Fría y pues no convenía Pues que no. alguno de los dos bandos tuviera más información que el otro. Entonces, en México, en esta ocasión iba a ser México el mero, ¿no? Exactamente, en algún momento. Entonces, pues sí se dice que la CIA, se dice que los extraterrestres, también hay una versión que dice que la esposa en algún momento lo manda Le a pagan, desaparecer. O que la Pues- esposa en realidad también trabajaba para la CIA. Pues hay algún hecho de los personajes que han desaparecido que realmente pasó, más conocidos, pues sería Enoch, Elías y ahorita el A Greenberg. final de cuentas, los grandes personajes que han tenido contacto con ese tipo de entidades o a la latiz que él le llama, pues desaparecen. Así de repente, ¡pum! En esa época les llamaban ungidos de Dios. Hoy en esta época se les llama científicos o eruditos. Pero a final de cuentas, como lo dices tú, son gente que son muy sabias, que llegaron a esa latiz. Gente sabia que llegaron a otro tipo de experiencias, a otro tipo de conciencia y con otro tipo de pensamientos al final del día, ¿no? Bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo. Recordemos que después de la vida y la salud, el tiempo es lo más importante. Muchísimas gracias por el tiempo dado hacia nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, Instagram y TikTok. Y Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Muchísimas gracias. Nos andamos viendo por aquí el próximo martes. ¡Ajo!